Bueno, seguimos aquí en la cocina de las noticias, ya 15 minutos han pasado las 17. Ha llegado Marina Esteves. ¿Cómo andas, Mari? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, calurosa tarde en la ciudad de Neuquén. Sí, pesadito, ¿eh? Me parece que ya a partir de mañana ya va a empezar a bajar un cachitín. Sí, es esperable igual para esta época del año, así que le esperamos el verano tanto tiempo ahora a padecerlo. Exacto, a bancársela, a bancársela. Bueno, Silvio va a estar ausente unos minutitos, ahora viene. Mientras tanto, vamos a ir a la agenda económica del día de hoy. Bueno, primer punto interesante. Bueno, el gobierno, el Ministerio de Economía ha publicado el resultado fiscal del mes de octubre. Y lo que nos permite ver es que el plan Platita está a toda máquina. Esto obviamente estamos hablando de octubre, ¿no? Del mes pasado. Ahora, ¿qué pasó en octubre con las cuentas fiscales, con los ingresos y los gastos del gobierno? Bueno, los ingresos totales crecieron 69,8%. ¿No? Obviamente, siempre esto se compara versus octubre del año pasado, ¿no? Entonces, octubre versus octubre, bueno, los ingresos totales crecieron casi 70%. Ahora, las erogaciones, los gastos del sector público nacional crecieron en 83%. Esto, claro, esta dinámica, sí. Los egresos crecen más que los ingresos, bueno, el déficit se ensancha. Y lo que sucedió es básicamente que el déficit primario, es decir, sin contemplar los intereses, los pagos de intereses de deuda, en octubre ascendió a 209.000 millones de pesos y comparado con octubre del año pasado creció 156%. Digamos, fue el peor mes del año en cuanto a déficit fiscal. Vamos a ver, obviamente, dentro de algunos días, dentro de algunas semanas, cuando esté publicado los resultados fiscales del mes de noviembre, cómo esto se va a profundizar, pero fue el peor mes del año en cuanto a déficit fiscal, ya digo, porque obviamente los egresos, digamos, tuvieron una dinámica superior al crecimiento de los ingresos, a ver, en el informe del resultado fiscal del mes de octubre, que es lo que destaca, digamos, el Ministerio de Economía, bueno, que básicamente las erogaciones corrientes, los gastos corrientes se dispararon, sobre todo lo que tiene que ver con transferencias al sector privado, a familias, por tres programas que fueron más importantes, ¿no? Por políticas alimentarias, por el Potenciar Trabajo, que claro, el Potenciar Trabajo es un programa que se va actualizando a medida que se actualiza el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Está atado al salario mínimo vital y móvil, entonces cuando se presentan estas actualizaciones del salario mínimo, también se actualiza el plan Potenciar Trabajo y además otro factor importante de erogaciones corrientes, de transferencias corrientes al sector privado desde el gobierno, tiene que ver con los programas de recuperación productiva, los REPRO y otras acciones de empleo. Entonces, bueno, lo que podemos ver es que básicamente el déficit en octubre creció 156% respecto a octubre del año pasado y fue el peor mes del año en cuestión de cuentas fiscales, de resultados fiscales. Ahora, fíjense, si yo voy al acumulado de los primeros 10 meses del año, tenemos que el resultado primario, digamos, es de 776.645 millones de pesos. Es 1,8% del PIB. Cuando a eso le sumamos los intereses de deuda, tenés un resultado financiero de 1,3 billones de pesos, que es 3,2% del PIB. Ahora, el déficit primario, si yo cuento los últimos 3 meses, agosto, septiembre y octubre, yo tengo el equivalente al 60% de todo el déficit primario de los primeros 10 meses del año. O sea que en los últimos 3 meses, a partir de agosto, septiembre, octubre, en los últimos 3 meses de los que tenemos las estadísticas, bueno, ahí se acumuló el 60% del déficit de los primeros 10 meses del año, ¿no? Como para que se vea cómo a partir del segundo semestre del año el gobierno comienza a profundizar esta dinámica de acelerar, poner una pata en el acelerador en cuestiones de gastos corrientes, ¿no? Bien, eso por el lado de las cuentas fiscales. Otra noticia tiene que ver con que, bueno, ayer Guzmán expuso en las jornadas monetarias del Banco Central, donde compartió, digamos, el cierre junto a Peche, nuestro presidente del Banco Central. Y la verdad que Guzmán dio algunas definiciones. No sorprenden, a mí en lo personal me entristece porque lo que básicamente nos está diciendo Guzmán es que no va a cambiar nada. Bueno, Guzmán habló de déficit y financiamiento. Bueno, dijo, que busca depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria para el financiamiento del déficit público. Ajuste.
Claro, ajuste, pero ¿qué tipo de ajuste? Si vos decís, bueno, yo tengo déficit público. Exacto, si vos tenés déficit fiscal y no te vas a endeudar y no lo vas a financiar con emisión, ¿qué es lo que tenés que aumentar? Los impuestos. Exactamente. O sea, Lógico. más presión tributaria para los sectores más altos, de los niveles más altos de ingreso, ¿no? Que la verdad que tampoco es que sean tan altos los ingresos. En Argentina una persona de clase media, ¿viste? Una familia de clase media según el INDEC están por encima de los 73.000 pesos, una cosa así, ya es clase media. Así que imagínense Qué mal estamos, ¿no? Claro. Te exactamente. interrumpo. Sí. Hubo una noticia esta semana que en Neuquén, para no ser pobre, una familia tenía que cobrar 120.000 pesos. Ah, puede ¿Estaba ser. incluido el alquiler? ¿Se No, alquilaban? Leí el titular, debo confesarlo, pero me llamó la atención el número. Para no ser pobre en Neuquén, una familia, estamos Sí, hablando, familia ¿no? tipo, Una familia 2 tiene hijos. ingreso de 120.000 pesos. Claro, hay que ver en base a de dónde proviene esas estadísticas. Capaz que es de estadística y censo acá de la provincia. Yo desconozco, después lo voy a buscar. Es Interesante. interesante el número. Sí, sí. O sea, de lo poco que vale el dinero, ¿no? Claro. Bueno, sí. La sí. culpa de todo la tiene Francisco Pino. Ajá. Sí, sin dudas. Francisco Pino es el responsable de todo esto. ¿Dónde vive? Vamos a buscarlo. En Humberto Canales. Ya Ah, vamos a bueno, Sí, bueno. sí. Ya vamos a hablar con él seriamente. Bueno. Más impuestos entonces. Más impuestos. Algo novedoso. Algo nuevo. Algo creativo. Nunca probado. Pero fíjate otras declaraciones de Guzmán. Dice, abro comillas, ¿no? El Estado debe ser capaz de jugar un rol contracíclico. Seguir impulsando la demanda agregada de una forma que propicie la continuidad de la recuperación económica. Claro, bueno, acá digo, ¿en qué planeta vive Guzmán? Digo, debe ser contracíclico, tiene que impulsar la demanda agregada. Esta teoría, ¿no? Que hay que fomentar la demanda a partir del gasto público. Si uno analiza los últimos 60 años de Argentina, en 53 años tuvimos déficit fiscal. O sea, de cada 10 años, uno solamente teníamos superávit fiscal en promedio en los últimos 60 años. Digo, el peso de la economía se duplicó, el peso del Estado en la economía se duplicó desde el 2009 a la actualidad. O sea, de tener un gasto público promedio del 30% del PIB, ahora tenemos un gasto público promedio que está en 45% del PIB. Digamos, se duplicó. Qué bárbaro. Dios mío. Digo, el Estado es el que genera la crisis en Argentina, porque tenés un Estado que no se puede pagar. No es el Estado que sale al rescate de la crisis, que es un Estado contracíclico. El Estado argentino es un Estado procíclico, porque es un Estado que no da respiro al sector privado, es un Estado impagable, ¿no? Entonces es el que genera las crisis. Bueno, y después dijo Guzmán, ¿no? Lo que hablamos recién, no va a haber ningún tipo de ajuste de gasto, porque dice Guzmán, el Estado no tiene que dejar de hacer una política fiscal expansiva. ¿A qué se refiere con eso? Y que no va a dejar de gastar. Claro, ¿entendés? por supuesto. Por supuesto. O que va a seguir tomando empleados públicos. Bueno, sí, todo derroche de incrementar el gasto gasto, por público, supuesto. aumentar ministerios, secretaría. Sí. Y dice, y fíjate lo que pide, un sistema tributario con mayor progresividad para que los ricos, porque dice, para que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Mentira, señor Guzmán, en el mundo todas las clases sociales mejoran sus estándares de vida. La gente saca, el mundo saca gente de la pobreza continuamente. Obviamente que la pandemia, digamos, generó muchísimos nuevos pobres, pero el mundo está en una tendencia de los últimos 100, 200 años de sacar gente sistemáticamente de la pobreza, ¿no? Se calcula que la pobreza extrema, antes de la pandemia, más o menos estaba en menos del 10% de la población mundial. La pobreza extrema es la gente que vive con menos de $2 diarios, ¿no? Entonces, que no sea mentiroso, no es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Puede que haya cierta brecha, cierta desigualdad, pero los pobres viven mucho mejor ahora, en promedio, que hace 100 años, y eso es una tendencia que se viene repitiendo. Así que, Sí, no así en la Argentina, que es una fábrica de crear pobres. bueno, Argentina es el único país del mundo que era desarrollado y se volvió subdesarrollado. Bueno, tiene que ver. no hay otro obviamente- no hay otro caso de país en el mundo que haya pasado eso. Yo digo, obviamente, desde mi punto de vista, con el peronismo. Bueno, Y sí. se acentuó, se incrementó. Sí, con el kirchnerismo. peronismo sin Perón, porque varios también al medio Pero hicieron por peronismo sin supuesto. Perón. Bueno, entonces lo que te dice es que no van a bajar el gasto, no van a subir impuestos. En fin. Bueno, y habló Peche también. Peche debe ser el único presidente de un banco central en el mundo que no habla de inflación.
Uno dirá, bueno, es que la tiene controlada. Sí, claro. La Tenés- tensión arterial debe tener Claro, controlada, claro, un escuchame, valsartán. debe ser Argentina el sexto, séptimo, quinto país con más inflación en el mundo. Tenés un banquero central que no habla de inflación. Bueno, habló del FMI, de que tienen que bajar la sobretasa, de que están pensando a través de bancos centrales generar un swap de monedas para Argentina. Bueno, la verdad que es una cosa que no se puede creer, ¿no? Lo de Peche. En fin, después Guzmán se refirió a la inflación y también dijo, otra cosa que es interesante, que reducir la inflación es una tarea colectiva. ¿Cómo colectivo? Claro, que el sector privado, de controles de precios, ¿no? No. Hay que construir acuerdos de precio con el sector privado porque bajar la inflación es una tarea colectiva. Ahora yo digo, ¿cuál es el único agente de la economía que se financia a partir de la emisión de pesos? Vos, si querés comprarte algo y no tenés la plata, ¿podés tener una impresora para hacer los pesos? No, obviamente que no. Bueno. El Estado. Claro, el Estado. Pero lógico. O sea, el único que gasta. El sector privado tiene restricción presupuestaria. O sea, no puede gastar más de lo que le ingresa. El Estado sí. El Estado es el que genera la inflación a partir de la emisión monetaria, ¿no? Así que bueno. En fin, ¿no? Estas son las tristes declaraciones de nuestros referentes en materia económica. Bueno, por otro lado, Martín Guzmán estaría viajando esta noche con destino a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva. Martín Guzmán va a participar de la reunión anual con el Fondo Monetario Internacional y se va a reunir con Kristalina Georgieva. Así que veremos a ver cómo vienen los avances del acuerdo. Según lo que se había comentado en la última reunión técnica que tuvo lugar en Venecia, el FMI había pedido desarrollar el mercado de capitales doméstico. Bueno, es obvio, no tenés mercado de capitales por dos cosas. Primero, porque tenés una inflación galopante. Si la moneda está enferma, no hay mercado de capitales, no hay ahorro. Segundo, porque se robaron las FJP, entonces no tenés quien invierta en los mercados de capitales, ¿no? Después, el Fondo Monetario Internacional había hecho foco en la reunión técnica en Venecia sobre la recaudación fiscal. Bueno, ahí ya en eso se están ocupando, ¿no? En lo que es aumentar impuestos se están ocupando. Y otro punto es fortalecer la resiliencia externa en Argentina. Es decir, bueno, te dicen, Argentina tiene un problema de balanza de pagos. Es decir, siempre tiene escasez de dólares, no puede sostener el tipo de cambio porque escasean los dólares, ¿no? Veremos a ver si sale algo de este nuevo encuentro entre el ministro y la presidente del FMI. ¿Qué Ya tendría? son íntimos a esta altura. Claro, sí. Es que en realidad son Hablan pelotudeces, básicamente. Porque, claro, ¿y de qué van a hablar? Si no hablan pasa de la nada nada. con la Argentina, no hay un programa, no hay nada. Claro, pero lo que Kristalina pasa Georgieva dice, viene Guzmán, seguramente va a traer las masas de confitería, vamos a tomar un té, hablar de la vida, cómo te fue con Stiglitz, qué tal, cómo anda Alberto Fernández, sigue frota con algún diplomático presidente del mundo. claro, de otro país. sí, un desastre. Bueno. Sigue diciendo que los brasileños salieron de la selva. No, Guzmán debe tener más vuelo en avión que Marley. Olvídate, se la pasa viajando. Sí. Por el mundo. Claro, Sí, de sí, economía, sí. olvídate, pero se la pasa de gira. El tema es que a Marley lo banca el sector privado. Claro, bueno. Y a Guzmán lo bancamos todos nosotros. Claro, sí, Diego de Canales también. Dieguito, Diego lo banca también. también. Sí, sí, Paga sí, impuestos, sí, está sí. bien. Bueno, vamos con algunas cortitas. Tenía que pero- meter 2 saludos y no sabía cómo hacerlo, entonces me pareció oportuno. Claro, de esta y aparte manera. echando culpas, está bien. Como corresponde, Sí. porque se lo merecen tanto el señor Pino como el señor Diego. ¿Sí? Dos seres. Bueno, después ya me voy a referir a ellos en otro momento. Bueno, después tenés buenas noticias por el momento. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que a partir del año que viene ya se vence la prohibición del despido, ¿no? La prohibición del despido y la doble indemnización. Es decir, vence la prohibición de despido y la doble indemnización. Eso quiere decir que los empresarios Van a poder, despedir. buena noticia, es buena noticia que volvamos a ser un país normal, Claro, no estoy diciendo, no por estoy supuesto, festejando se que se eche la gente, se ¿no? entendió. Bueno, pero nadie puede contratar gente si no puede echar gente. algún Entonces, cabeza de pincel puede pensar bueno, eso. sí, pero no. obviamente lo que nosotros decimos es que esto va a alentar la contratación de gente, de nuevos puestos de trabajo. Entonces vencería la prohibición de empleo y la doble indemnización a partir del año que viene. Bueno, Feletti se juntó nuevamente con representantes del sector mayorista y minorista, pues ya está trabajando en el próximo control de precios que va a regir a partir del 7 de enero, donde se vence el actual. Culfas, por otro lado,
digamos, cruzó a Feletti. Lo criticó, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque Feletti había dicho que pensando en voz alta no vendría mal aumentar las retenciones a la carne para bajar y al campo para bajar los precios locales, ¿no? Y lo que dijo Culfas en una entrevista de radio, justamente con La Red en Buenos Aires, dijo, bueno, esto de pensar en voz alta no es lo más apropiado. Y de ninguna manera hay que tomar una decisión, no hay una decisión tomada al respecto. O sea, dice, che, bueno, si pensás en voz alta no lo digas. No. ¿A Bielsa se lo dijo también? No le da para tanto. No le da para tanto. No, porque sí, parece que juega con menos, ¿no? Bueno, y otra buena noticia, al parecer, que a fin de año ya, digamos, se estaría dando de baja esta medida del cepo a las exportaciones de carne. O sea, se liberarían las exportaciones de carne, pero dice que habrá un nuevo esquema. Así Ahora, que, si hay ¿cuál una va a ser el nuevo palabra- esquema? Puede ser más derechos de exportaciones y más retenciones. Puede ser una ampliación de un precio de un programa de precios de cortes populares. O también puede ser lo que ayer te comentaba, de un fideicomiso donde los exportadores de carne aportan a partir de las ganancias que obtienen por las exportaciones, aportan un fideicomiso y ese fideicomiso va a subsidiar el precio local de la carne. Bueno, son medidas que se están analizando. Locuras. Ahora, decía, hay una palabra que es tan complicada a los sentimientos de uno, ¿no? A las emociones también, que es pero. Pero. Claro. El pero. Pues, sos muy lindo, esto me lo decían habitualmente a mí. Sos muy lindo, sos inteligente, sos locuaz. Pero. Te quiero como amigo. Oh, Lamentablemente sos es vos, una pavada. No sos vos, soy yo. No, claro, no. ¿Qué ves cuando me ves? Le dijo una vez un amigo a una... Fracaso, le dijo. Fracaso en lo que podía haber sido esta relación. Bueno, lo que hizo un fracaso claro y lamentable tiene que ver con el manejo de la política monetaria y económica de la República Argentina. Y está a las claras. Como bien dice Juanmi, un presidente del Banco Central que no habla de inflación, que es el responsable de las políticas monetarias. ¿Mm? Tenés, por ejemplo, a un Guzmán, ¿sí?, que está absolutamente todo el tiempo visitando a Cristalina Georgieva, ¿sí?, y hablando de qué. Si no hay un programa económico, no hay un plan, no hay absolutamente nada. ¿De qué? ¿De patear la deuda para adelante? Sí, y bueno, ¿cómo la van a pagar? ¿Qué van a hacer? Bueno, en fin. La Argentina, el país de lo posible. Bien, dicho esto, cerramos la agenda económica del día de hoy, Juanmi. Dale. Después, ¿la presentaste a Marina? Sí, por supuesto. Ah, ¿estás bien, Marina? Hola Silvio, bienvenido a tu programa.